Tomamos majingo, arohanui korua, y o no baja, o te baja nei, o te jale puna tongariki, y no te baja nei, hangaro areca. Aquí estamos en esta sexta temporada de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. ¿Cómo estás, Tuku? Muy tanto tiempo sin verte, Mahani. Sí, al fin llegué y ya no me muevo más. Al fin grabamos juntos de nuevo. Sí, te eché de menos. Yo igual. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está bien? Súper bien, todo perfecto. ¿Cómo está la familia? Perfecto también. Ya, si la familia está bien, todo bien. Hoy día tenemos un entretenido programa. Sí, va a venir la Caro Campos, Tuku, a contarnos sobre un proyecto que postuló la Corporación de Arte y Cultura. Y viene con muchas novedades. Así es, también tenemos las notas de la reforestación de CONAF que se hizo para conformar la mesa ARAA, que es una mesa que está encargada de la protección del medio ambiente y de la reforestación. Bueno, y que en esta mesa está comprometida también la Corporación de Arte y Cultura. Así es, también el municipio, creo, CONAF y otras entidades también por ahí. Oye, Tuku, también vamos a ir a ver la nota sobre la competencia de Aparima. La final de Aparima, la final, que fue organizada por ti. Sí, estaba maravilloso, precioso, precioso. Quedó para la historia. Qué bueno, qué bueno. Imagino que vas a seguir, ahora vas a cranearte otra actividad ahí cultural. Estamos viendo. Ya, de momento nada. Ah, ya, bueno. No, porque igual es trabajo. Me imagino. Me imagino. Y eran 12 no, imagínate que 12 participantes. Era una clasificatoria, una semifinal y una final, que al final después, por el tema del TAPU, se aplazó para la próxima semana. Un mes de competencia, un mes de ensayo, un mes de estar ahí con las chicas, un mes de seguimiento prácticamente. Y no, y qué bueno que las chiquillas también se comprometieron y estuvieron hasta el final. Sí, estuvo muy bonito, pero el próximo año veamos. Oye, Tuku, ahora nos vamos a ir a ver la primera nota, que es sobre la llegada de Hotu Matua, realizada por ayúdame con la palabra. Por revitalizar. Sí, de Maugenúa y la Corporación de Arte y Cultura también, que siempre está apoyando todos los temas culturales. Así que vamos a verla.
Maitibahane he aroha tumato kite nuna tato at mauhenua yanga y te anganehene tomohanga o te ariki hotmatua. Como tú estás agradeciendo también tu cura a Maugenúa, nosotros también agradecemos a la Corporación de Arte y Cultura que siempre está presente con estos temas culturales y a todo su equipo de Proempleo. Así es, Mahani estaban ahí presentes. Queríamos mandarle también un afectuoso saludo a toda la comunidad que asistió a participar en este evento y que fue a aprender un poco también. Este evento hace tiempo que no se realizaba y hoy, después de años, se vuelve a revivir, se vuelve a retomar. Y estuvo muy bonito, tuvo una gran convocatoria también. Muy educativo y muy con toda la esencia de la pandemia. Me encantó. Todos llegaron con sus trajes tupuna. Con su caja tupuna, ahí están todas las familias. Y vamos a la entrevista más ahora, que nos visita Yang Alinas, tu Umay, te VNA, Yang Ay, o corporación, o te Jare Hakmana, te Ingo, o te VNA, Carolina Campos, ahí es Osmay, Mubanan, a tu Orun, o proyecto NE, Economía Creativa, Muja Mutón, y te haga, o tu artista. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Gracias, todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tu cura, como contaba ahí a la comunidad, nos vienes a contar sobre este proyecto. Démosle. ¿Qué es la economía creativa? Sí, Esto inició ayer, el jueves, ¿cierto? Sí, ayer a las 3 de la tarde fue el lanzamiento de un programa formativo para la industria creativa. Este es un programa que está financiado por el Fondo de Desarrollo de Cultura y Arte, la convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas. Y es súper interesante porque no mucha gente conoce lo que es la industria naranja o la economía naranja, ¿cierto? Que es parte de la economía creativa. Así como hay economía verde, por ejemplo, el verde lo asociamos a todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿cierto? Con lo sostenible. Claro, la economía naranja es todo lo que tiene que ver con la creatividad. En la industria naranja lo importante son las ideas. Es un área que está marcada por la innovación, por la creatividad. Por ejemplo, los
artistas, los músicos, los pintores. toda el área del libro, audiovisual, artes escénicas, publicidad, arquitectura, diseño, todo lo que en realidad nace, y es increíble porque la industria creativa es un motor de desarrollo. O sea, antes creíamos que el creativo era como porque generalmente tienen las ideas locas, les cuesta un poquitito planificar, claro, ¿cierto? No tienen las mismas habilidades que puede tener a lo mejor otra industria que es un poquito más cuadrada. Pero lo bueno es que se descubrió de que esta industria es súper potente y la Corporación de Arte y Cultura, para poder apoyar la reactivación económica de los artistas, que en el fondo siempre la corporación ha velado porque tengan una reactivación económica, la idea es armar este programa formativo que lo que va a hacer es dotarlos de capacidades para que ellos puedan llevar a cabo sus ideas, estas ideas geniales que a ellos se les ocurren. La idea es que puedan llevarlas a cabo por medio de herramientas que nosotros les vamos a enseñar, que tienen que ver con desarrollo personal, marketing, planificación estratégica. Son temas bien entretenidos para que ellos puedan llegar de la idea al bien, al servicio, al producto final. Oye, Carito, como nos contabas, ayer se lanzó y también supe por tras bambalinas que ayer se comenzó con la parte como de los músicos, porque tú me contabas que se van a como enfocar en tres... Sí. En tres grupos. Cuéntanos cuáles son estos. Ya. Dividimos, bueno, esto dura hasta diciembre y dividimos en tres áreas principales el programa formativo. La primera parte el próximo miércoles 4 de agosto con toda la industria musical. No solamente hay que ser músico, sino que cualquier otra organización, institución, empresa que esté ligada al área musical puede participar de este programa también. Y este va a durar un mes. Luego nos vamos con los emprendedores de la industria creativa, que se parte el 1 de septiembre. Son 7 sesiones, que son los días miércoles desde las 5 hasta las 7. Lo importante es que la gente que vaya a tomar estos talleres se comprometa. Vamos a firmar una 100%. Carta de compromiso porque la idea es que comience y termine todo el ciclo, ¿cierto? Y el tercer ciclo es para los jóvenes. Entre 15 y 29 años queremos ahí también inyectar esa energía para los creativos más jóvenes. Y lo bonito es que esta instancia termina con una actividad de vinculación. Lo que queremos es que toda la gente que va a participar entre estos tres grupos, entonces, estos tres grupos puedan hacer una actividad final que puede ser un festival, una feria, una muestra, algo que va a ser creado por ellos mismos en los talleres prácticos. Los talleres son teórico-prácticos, entonces duran 2 horas. La primera hora es un poco más formativa de aprender conceptos y de aprender técnicas, y la segunda es netamente práctica. Lo estamos haciendo en conjunto con la consultora Matu Kianga, que es la encargada de ver todos los talleristas para que tengan los cursos pertinencia con cada grupo que se está haciendo. Y al final la idea va a salir de los mismos creativos, o sea, son ellos los que van a aprender a crear en conjunto, que no es tan fácil tampoco. Claro, ¿qué se pretende una vez finalizado el taller? ¿De qué manera creen ustedes que con este programa va a fortalecer a los artistas? ¿De qué manera visualizan el desarrollo artístico de manera profesional? Claro. ¿De qué manera lo...? Bueno, la Corporación de Arte y Cultura siempre se ha preocupado por velar por los artistas. Con la llegada de la pandemia, los artistas fueron uno de los más perjudicados, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que queremos hacer es, revitalizar la idea de que esta industria creativa es un motor de desarrollo, y 2, dotarlos de las herramientas. O sea, que entiendan la importancia de la formación. Este es un súper buen momento para estudiar. Estamos todos aquí, no nos podemos mover, estamos reinventándonos y hay una cantidad de actividades formativas que podemos tomar para poder fortalecer. Por ejemplo, si no podemos presentarnos ahora, si es que somos un grupo musical y no podemos presentarnos en vivo ni viajar a otras partes, ahí todo el tema digital cobra mucha importancia. Entonces, conocer las plataformas bajo las cuales se pueden dar a conocer, cómo subir los temas a Spotify, cómo difundir.
muchas veces publicamos en Instagram, en Facebook, y no sabemos que podemos tener las métricas de eso. Entonces que podemos saber poner la fecha. quién nos ve, a qué hora nos ven, a qué hora subir. Entonces hay varios detallitos que para poder autogestionarnos, ¿cierto? Que lo que queremos es una profesionalización de la industria creativa y poder empoderar como corporación a los integrantes de esta industria creativa. También para no depender de nadie y no contratar, porque no se puede contratar a alguien hoy en día en pandemia. Entonces se pretende también que cada artista sepa realizar todas las funciones de diseño, o sea, todo lo que es marketing, cómo venderse uno también al mercado y cómo identificar también tu mercado también, ¿no? Sí, y generar alianzas. Si al final a lo mejor no tienes que hacerlo todo tú, pero claro, si haces alianzas, que es lo que queremos, trabajar colaborativamente. En tres grupos, pues claro, como Claro. que se vayan uniendo, no sé, pues los de los emprendedores con los músicos que se pueden apoyar. Yo creo que esa es la idea que quieren llegar, ¿verdad? Y que es el propósito también del cowork. O sea, la corporación siempre ha tenido una visión de que en este espacio colaborativo se practique el trabajo en redes y que aprendamos a enseñarle al otro nuestros conocimientos y también poder recibir los conocimientos que tiene. Oye, Carito, cuéntanos. Esto imagino que tiene un límite, es por cupos. Cuéntanos eso para como ya... Sí, la verdad es que tenemos un cupo para que la información llegue bien a cada uno de los participantes. Tenemos un cupo de 30 personas por taller, o sea, 30 personas de la industria musical, 30 de los emprendedores y 30 de los jóvenes. Todas las clases van a ser los miércoles entre las 5 de la tarde y las 7, para que ya más o menos se vayan... Solo 2 horas. Se vayan programando. Son solo 2 Una vez a la horas. semana. Les pedimos el compromiso de que si empiezan, terminen, porque esto termina en el fondo en diciembre. Claro, y por el tema del cupo yo también imagino, porque tal vez se inscriban y otro que realmente quería ser partícipe quede fuera, ¿cierto? Entonces, lo importante, el próximo miércoles 4 parte el de los músicos. Entonces, es importante que los músicos ya se vayan acercando. Nos está ayudando ahí Mario Tuki de la Asociación de Músicos ACO, que nosotros, la corporación, los ha estado apoyando mucho ahí en la conformación de la asociación. Y él nos está ayudando también con la convocatoria de la industria musical. La idea es que se acerquen al cowork o que nos escriban un WhatsApp al número que va a aparecer, ¿cierto?, en pantalla, y se inscriban. La industria musical, ahora ya para poder partir la próxima semana, y si pertenecen a las otras industrias, pueden también empezar a adelantar. Claro, ayer contamos todos los cursos, detallamos todo actividad por actividad, entonces la gente ya tiene más o menos la información de los temas que vamos a tocar, así que ya pueden ver si están interesados o no. Y qué mejor que partir con los músicos. Imagino ustedes como grupo de la Corporación de Arte y Cultura están demasiado ansiosos con este tema de... O sea, claro, imagínate que este proyecto se postuló hace un año, entre la espera de adjudicarlo, ahí, bueno, el ministerio ha tenido algunas demoras, pero finalmente salió. Esta demora nos dio tiempo nosotros para poder también hacer trabajo en redes. Trabajamos con más consultoras, con Cercotec también hicimos una alianza, queremos hacer con INJUV también para poder trabajar con los jóvenes. Entonces este tiempo nos ha servido harto para poder ir ahí decantando toda la idea. Imagino. Carito, ¿algún mensaje a la comunidad? Porque se nos acabaron los minutos, se pasó volando. Así que para volver a recordarle a la comunidad de que el tema de la inscripción, los horarios, etcétera. Ya. Pantalla. La corporación entonces invita a todos los integrantes de la industria creativa o economía naranja que vengan de todo el mundo de las ideas, los creativos, que puedan sumarse a este programa de formación que va a partir el próximo mes y que va a reunir primeramente a la industria musical, luego a los emprendedores del área creativa y finalmente a los jóvenes. Las inscripciones entonces al número que va a aparecer en pantalla por WhatsApp o presencialmente en el cowork de la Corporación de Cultura, en el Centro Cultural Tongariki, de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 7 de la tarde. Muchas gracias, Caro, por venir a contarnos sobre este proyecto que pretende también ser un impulso y herramientas también para todos nuestros artistas. Y qué mejor también que empezar con los músicos, que ¿cuántos años lleva aquí, Caro? Tantos músicos que hay en la isla y tantos músicos que necesitan también de todas las herramientas que se le va a entregar en este proyecto. Bueno, nos vamos a la nota
nos vamos a la nota de la final de Aati Ori Aparima 2021 que se realizó en el Hotel By Moana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en el Hotel By Moana porque vamos a vivir lo que es la esperadísima final del Aati Ori Aparima 2021, la competencia de baile polinésico femenino más importante de la isla. ¿Cómo estuvo y quién fue la ganadora? No se lo pierda aquí, en Hangar Oreca. Ahora con Edgar Gereveri, dueño del Hotel By Moana, donde se pudo realizar esta tremenda competencia de la Aparima. Edgar, ¿con qué sensación te quedas y por qué el hotel ha sido plataforma cultural durante todo este tiempo de pandemia? Oye, y yo estoy feliz porque realmente ha sido una fiesta cultural y sobre todo para la gente local. Impresionante la cantidad, el interés que tiene la comunidad de participar en estos eventos culturales. Tenemos que seguir en esta línea para poder disfrutar una vez más. Y por primera vez, sin turistas, estamos disfrutando de nuestra cultura, de nuestra arte y feliz, yo estoy contento por esto. Perfecto, nos quedamos entonces con esa alegría, ¿cierto?, de poder disfrutar de estos espacios culturales para la comunidad, que viva la cultura local primero, ¿cierto?, y después hacia afuera. Nosotros vamos con una de las mentes maestras también detrás de este evento, los organizadores. Vamos a ver. Ahora con Tukura Tuki, quien es el hombre detrás de todo este tremendo evento, el organizador. Tuku, cuéntanos cuál era el objetivo y de qué se trató también esta competencia. Yorana Damián, buenas noches. Bueno, esta competencia de Aati Ori Aparima es para un poco sacar ese poder y esa feminidad que llevan las mujeres Rapa Nui y explotarlas al máximo. ¿Por qué la competencia? Porque la competencia, mucha gente tiene como ese prejuicio con las competencias de generar pelea, pero con las competencias sale el mana de la mujer y eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos observar, el potencial, el verdadero potencial de la mujer Rapa Nui. Estamos muy contentos en todo este proceso, que han sido 3 convocatorias, semifinales, finales y gran final, y hoy día estamos muy felices, tenemos unas bailarinas estupendas, tenemos artistas acá Rapa Nui, bailarinas preciosas, y eso es lo que tenemos que trabajarla, tenemos que seguir evolucionando el arte y la danza sobre todo, y llevarla a su máximo esplendor acá en la isla. Esas son las palabras clarísimas entonces de la organización, de los objetivos claros de una competencia sana y altruista. Nosotros vamos entonces, ¿qué le parece a los jueces esta competencia? Estamos ahora con Viti Alarcón Rapo, quien fue una de las juradas de esta deliberación de esta noche. Cuéntame qué se sintió haber participado de esto y también cuáles fueron los criterios que marcaron un poco la competencia. Antes de responder tu pregunta, primero quiero agradecer a las 12 bailarinas que partieron el primer día, que fueron el pilar fundamental para que esta competencia se desarrollara con el éxito de hoy en día. Este Ori Aparima tiene una mezcla, es muy importante decirlo, una mezcla de Aparima tahitiano, que son nuestros hermanos polinésicos, y también un poco de Aparima Rapa Nui. Era la combinación de ambos. La esencia Rapa Nui con la técnica del tahitiano. Aprovechar esta instancia para seguir llamando a las nuevas jóvenes a que sigan este camino de la danza, que es muy hermoso, y a las que no llegaron a lograr a la final, que sigan practicando para quizá en algún día, no tan lejano, tenerse un primer lugar. Entrenar entonces para llegar a la siguiente competencia, agradecer también toda la performance que hizo cada una de las chicas. Nosotros vamos entonces ahora con qué le pareció a la gente esta tremenda competencia. Estoy ahora con Púa Huls. Púa, cuéntame, ¿qué te ha parecido esta final? Bueno, ha sido una actividad súper hermosa, pienso que es una ocasión súper importante que se siga realizando porque aquí hay muchas chiquillas talentosas que conocen mucho este tipo de danza y creo que es importante seguir con esto y hermoso, precioso. Y vamos nosotros, ¿qué le ha parecido a otras personas también de este evento, la competencia? Nos encontramos ahora con Tereki Juque. ¿Qué te pareció toda esta competencia de la Aparima? Hola Damián, ¿qué tal? Hola a todos. Me pareció increíble. Mira, las competidoras, o sea, las bailarinas estuvieron preciosas.
la música increíble y además, sobre todo, más allá de la competencia, qué bueno que podamos hacer este tipo de eventos en esta época. Yo creo que muchos se lo desearían y encuentro que es un gusto ver tanta gente en Rapa Nui junta, reunida, tantas caras que uno no ve hace mucho rato. Así que un agrado. Sí, me recordó la isla antes de la pandemia. Esas son entonces las apreciaciones del público asistente a este tremendo evento, esta final de la Parima 2021. Ahora con el momento que han estado todos esperando quién fue la gran ganadora de esta noche y es nada más ni nada menos que Hatu Rangi-Rapu, que se encuentra a mi lado. Hatu, primero que nada felicitarte por este tremendo logro y cuéntame un poco con qué sensación quedas y qué te pareció también toda esta competencia. Estoy muy agradecida primero que nada con Tucura por haber organizado esta muy bonita competencia. Hace muchos años que no se realizaba esto, es una instancia en donde podemos compartir entre familia, ya, entre amigos, entre alumnas también de mi baile. Es una instancia en donde también podemos desenvolvernos en lo que nos gusta, ya, y estoy súper feliz. Me esforcé igual, me estresé, pero aquí estamos, feliz también por mis compañeras porque lo hicieron súper bien, lo dieron todo, en realidad todas lo dimos todo y eso, agradecer por todo. Nos quedamos también con esa palabra, felicitar a todas las competidoras que participaron de esta tremenda competencia del ATI Ori Aparima 2021. Nos quedamos con ese mensaje, que vivan estos espacios culturales que reúnen a la gente y que hacen sacar lo más lindo de las personas gracias al arte, gracias a la música y gracias al baile. Nos despedimos entonces de esta nota, muchas gracias. Yorana Maurur. Qué entretenida estuvo, qué interesante Tucura esta competencia de Aparima, que felicitaciones de primera, porque estuvo demasiado buena. Gracias, Mahan, y bueno, es una forma también diferente de poder revivir la cultura en tiempos de pandemia. Llevamos 2 años casi encerrados y necesitamos también actividades, necesitamos panorama, y qué mejor que una linda competencia con mujeres preciosas, con sus bailes preciosos, y con un niñas jurado, se prepararon, y con un jurado también de excelencia. Excelencia. Oye, como lo que mencionas el tema de la pandemia, veíamos a Hetereki, uno de los entrevistados, que dice que toda esta instancia de la competencia de Aparima le recordó al Rapa Nui antes de la pandemia. Así es, porque estábamos todos reunidos, estábamos todos los Rapa Nui ahí, toda la comunidad estaba reunida, fue como volver también a la Tapati, pero en una versión más miniatura, en una Tapati de antes de la pandemia. Imagino que tú feliz con el resultado de esta... Completamente. Ay, qué bueno. Bueno, Mahani, hoy tenemos unos invitados especiales. Y agarinas tu umay, eruatan a api, monga tuiterón que te imagino tatoa, y te han atagi a tu fundación Lili Tadeo, y ahora Sebastián Pagarati, y ahora Tiari Yoroco. Cuéntanos, tenemos una... Nos vienen a contar una actividad que se aproxima, creo que mañana, ¿no? ¿Qué actividades tenemos ahora próximamente en Fundación? Sí, bueno, yo vengo de parte de la Fundación. Y siempre estamos innovando en exposiciones, así que esta vez para mañana tenemos una linda exposición de joyería y orfebrería y los quería invitar a toda la comunidad. Es importante la difusión, así que gracias por la invitación. Y aquí tenemos una invitada para mañana, para la exposición. Cuéntanos un poquitito, Tiare. Bueno, Yorana a todos. Yo hago perforaciones desde hace mucho tiempo. Hace poquito ya empecé a ser un poquito más conocida y la fundación me invitó a hacer perforaciones en esta exhibición junto a los orfebres para que mientras están comprando las personas sus joyas, si quieren se acercan a mí y se hacen sus perforaciones. Ah, mira qué interesante. Tiare, cuéntanos, ¿en qué parte se pueden hacer las perforaciones? Millones de partes. Millones de partes, no hay límite. Ya, y hay gente que es alérgica al oro, al metal. Sí, mira, te explico. La cosa más segura para hacerse perforaciones siempre va a ser el titanio, el acero quirúrgico y la plata. Ya. No tanto el oro es más para los bebés, no tanto para los adultos. Oye, Tiare, en este caso, ¿ella vas a estar atendiendo ahí en el mismo momento? Yo voy a tener mi stand a un costado con una persiana, porque obviamente tiene que ser privado. Claro, me imagino. Entonces ahí el que se acerca me dice, yo quiero tal perforación, si tiene su joya, adelante. ¿Quiénes participan, Sebastián, en este taller de orfebrería? Bueno, nosotros invitamos 9 artistas, porque la orfebrería es un arte, es una técnica, ya que aquí innovar en el arte en la isla, porque está como muy monótono a veces. De todas maneras.
Así que tenemos varios, tenemos a José Canollán, tenemos a Moea, Raimana Art, Rodrigo Briones, no me acuerdo mucho los nombres, pero tenemos 8, más la diaria 9, que son las perforaciones. Y eso, aprovecho de hacer otra invitación, que la otra semana tenemos otra exposición de arte, que es de pintura, y sería la tercera que hacemos, y este va a estar súper bueno. Va a estar súper bueno porque la temática es del Rapa Nui de hoy, el Rapa Nui contemporáneo. Nos salimos un poco de los tupunas, de los ancestros, para cambiar un poco, y es un desafío para todos los artistas. Sebastián, ¿cuál es la proyección que tiene la Fundación? ¿Es como más una galería de arte? ¿Es más un centro cultural? ¿Qué es? Bueno, nosotros como fundación estamos apoyando todo lo que es cultura, todo lo que es medio ambiente, todo lo que significa el apoyo social. En ese sentido estamos haciendo muchas actividades culturales. Nos salimos un poco de lo que se hace como el Hakapiritaoa, de todas esas exposiciones que hacen. Nosotros queremos como innovar. Y bueno, se va aquí, más al tema cultural en realidad. Aquí lo hacemos por amor a la comunidad nomás, no hay ganancia ni nada. Es que se facilita el espacio entonces del museo. Sí, y es para apoyar más que nada, es para que sigan difundiendo su arte la gente que está aquí en la isla. Son espacios que se usan para poder mostrar y visibilizar artistas. Oye, Seba, digámosle entonces a la comunidad que los dejas mañana totalmente invitados para que recordemos el horario, de qué horario hasta qué horario van a estar. Bueno, sí, los invitamos para mañana. A la cámara. Los invitamos para mañana, va a ser durante todo el día, de las 9 a las 7. Y eso, esperemos que llegue, es solo un día, así que aprovechen y ahí van a tener varios regalos. Imagino que estos invitados que van a ir a exponer sus confecciones van a poder ahí también vender Sí, de hecho se va a vender mucho, así que vayan, quizá hayan precios para las amantes imperdibles. De las joyas. ¿Viste? Para las perforadas. Bueno, aparte quería comentar que todas las personas que asistan van a poder participar por un sorteo de una perforación de regalo, así que vayan, aprovechen, no todos los días se da. Hasta con oferta. Y la próxima semana también tenemos una exposición de arte, ¿cierto? Sí, ese se viene, bueno, así que tengo... ¿Ya tienes los horarios como tal vez para poder...? Sí, va a ser durante un día, porque nosotros hacemos por un día. Por un día. Y tengo invitados como 55 artistas. No sé si van a ir todos, porque no todos me han confirmado, pero lo más probable es que 30 estén. Y tengo los más pro. Imagino que vamos a poder ver obras tuyas también, ¿no? Sí, uno por artista. Ya, perfecto. Y tengo los pros, al Tepou, al Taku, al Buenísimo. ¿Aceptan arte digital? De hecho, sí me preguntaron y sí, va a haber un arte digital. Ya, qué interesante. Bueno, ya estamos finalizando la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Gracias, chiquillos. Gracias por avisar también aquí a toda la comunidad. Y más allá nos vamos. Esperamos que mañana les vaya demasiado bien. Así es. Sí. Unas buenas vibras. Que vaya gente. Tú, Cura, ahora vamos a ir a ver la nota de la reforestación que se realizó en CONAF. Lo invitamos a ver la nota que preparó nuestro periodista Damián y nuestra reportera Mahai en la conmemoración también de la mesa de la firma de la mesa Ara'a. Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos hoy a Poique. Nos encontramos en un lugar donde existe una gran biodiversidad, donde también existe mucha historia aquí en este lugar, pero que hoy tristemente se lo está llevando hacia el mar. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo una gran situación de erosiones, por eso que hoy día tenemos una planta, porque vinimos a reforestar. ¿Cómo fue esta reforestación? No se lo pierda aquí en Hangar Areca. Nos encontramos con Omar Tumajeque Durán, más conocido como el Tuma, jefe de viveros de CONAF. Cuéntame, Tuma, ¿cuál es la importancia de reforestar? Bueno, la importancia igual de reforestar, como parte de nosotros como institución, Vivero Mataperi Otay, en este caso aportar a este lugar o aportar a los suelos erosionados, suelos degradados en este caso, independientes naturalmente, por el incendio también se pueden degradar.
ese es el principio en este caso de nosotros como institución, aportar en ese sentido, conseguir profesionales para que nos aporten en este trabajo, conseguir, tú lo viste, mano de obra en este caso, voluntariado como se dice, para venir a apoyarnos en este trabajo que es bonito para nosotros como isla y para mostrarlo a la gente afuera que nosotros como una isla pequeña estamos tratando de aportar al cambio climático, que hoy en día está fuerte el tema, y cuidar nuestra isla para las nuevas generaciones, es lo único que nos queda. Yo creo que eso sería el punto importante en este caso, recuperar este suelo que está súper degradado. Así es, esa es la importancia entonces, recuperar los suelos, recuperar la fertilidad de la vida, ¿cierto? Y también cuidar la vida para las futuras generaciones. Vamos con más apreciaciones en lo que fue esta reforestación aquí en Poique. Jabón, gerente general de la Corporación de Arte y Cultura. Francisco, la gente quizás se pregunta en la casa por qué la corporación se incluye en este tipo de iniciativa. Para nosotros es mitigar las acciones que nosotros generamos como actividad, generamos huellas de carbono y una manera de eliminar la huella de carbono es plantar árboles. Esta es la tercera plantación que nosotros participamos, estamos felices. Pero también próximamente vamos a empezar a incluir trabajos ya de mantención y de las plantas que ya se han ido plantando. Así que estamos contentos de participar, sobre todo en esta mesa que se necesita trabajar con mucha coordinación. Se necesitan manos. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? Que sigan participando, cuando escuchen las convocatorias para participar en estas actividades, vengan, les va a gustar harto y se van a ir encantados y muy felices. Perfecto. Ahí está entonces el mensaje. Nosotros vamos con qué le ha parecido a la gente asistente a esta plantación en Poique. Nos encontramos con dos asistentes que estuvieron aquí plantando hasta que se ensuciaron enteros, ¿cierto? Con todas las ganas. Era Manu Tomatoma y Martín Borges. ¿Qué te pareció esta plantación? Me parece una súper buena oportunidad que vengan jóvenes y que estén reparando los suelos. En este caso vine con representantes de PDTI y he sido partícipe en años anteriores cuando iba en el Lorenzo. Y para mí fue una buena experiencia de que traigan gente, también que traigan adultos que quizás no conocen aquí. Y siempre uno ha vivido acá en la isla y no conocen Poique. Y eso, pues es bueno que plantemos, reforestemos y estemos cuidando los suelos, porque se están degradando poco a poco. Totalmente, totalmente. Martín, ¿qué te parece a ti esta situación que mencionaba, de ver tan erosionado aquí Poique? Bueno, se ve bastante erosionado el lugar y me parece súper maravillosa la idea de que estemos reforestando estos lugares que nos parecen, son súper importantes. Bueno, esto después va a llegar el futuro y va a estar lleno de árboles. Y va a ser bonito. Esperemos que así sea, ¿cierto? ¿Qué nota le ponemos entonces a esta reforestación? 10 de 10. Yo pondría más árboles, eso sí, e invitar más gente de la comunidad porque yo creo que varios quieren ser partícipes de esto. Más adelante fue ver los árboles grandes, es un orgullo también que uno pueda dar un arbolito a la tierra y eso. Totalmente. ¿Tú qué nota le pones? Un 10 de 10. Faltan un poco más de árboles, sí, habían mucho hoyo, pero faltan más árboles. Perfecto, entonces con eso nos quedamos. Falta más gente, falta árboles, están las ganas, así que hay que reforestar, es necesario, hay que salvar esta isla de la erosión para tener un mejor futuro para las generaciones. Nos despedimos entonces de esta nota aquí de Jángara Oreca y nos volvemos a ver en la próxima. Y desde este espacio le mandamos un afectuoso saludo a todo el equipo, a todas las personas que fueron a esta plantación, a esta reforestación, también en pro a constituir la Mesa Araá, que es una mesa también donde se va a promover el desarrollo y la reforestación de lugares que están en sequía. Le mandamos un afectuoso saludo también al equipo de CONAF, al tío Tuma, que siempre está presente también ahí, y al Vinco de la corporación, que también ya es tercera vez, Mahani. Tercera vez presente, tú estuviste en la primera. Yo estuve en la primera, fuimos a Anamarama, reforestación. ¿no? Y aprendí hartas cosas porque yo no tenía idea que había que dejar como
un espacio debajo de la tierra como para que cuando llueve la planta tenga humedad y recolecte su agua, junte su agua. Son buenos esos datos que uno va aprendiendo a raíz de estas reforestaciones. Así es, Mahani. Así que a nuestros invitados, cada vez que le regalemos el arbolito, desde ahora le vamos a empezar a dar ese dato. Le vamos a dar eso. No, si hay hartos datos que tengo que darle, pero en el momento como que quedó en blanco. Oye, le recordamos que mañana la comunidad, que a las 9 se acerquen al Museo de Lili Tadeo, porque como nos vinieron a contar los chiquillos, el Seba con la Tiare, va a estar esta exposición de orfebrería. Así que vayan. Y la Tiare va a estar haciendo las perforaciones. Así va a haber concurso también, desde las 9. También invitamos a toda la gente, a todos los artistas, al mundo de la creatividad, pintores, músicos de las artes circenses, que se acerquen también al Centro Cowork a inscribirse. Comienza el próximo miércoles con los músicos. Esta capacitación, este programa de ayuda y de entrega de herramientas para toda esta gente que vive del mundo de la creatividad. Me encanta este proyecto que se viene. Sí, me gustaría participar, pero no sé si no te da el tiempo. No te da el tiempo, Tucu. Siempre están ocupados. Y también el taller de dibujo, Tucura, cuéntanos sobre eso. Así, taller de dibujo 5, cuerpo entero. Lo invitamos también a toda la gente, a todos los jóvenes que están inscritos ya, que se sigan inscribiendo en el Cowork, en el Centro Cultural, para que asistan a este taller de dibujo 5, que ya van a empezar a ver todas las técnicas del cuello, del torso, de la espalda, del abdomen, las piernas, técnicas que son esenciales a la hora de dibujar, porque uno quiere hacer un cuerpo y al final no sabe cómo hacer. ¿Con qué parte se empieza? Claro. ¿Cierto? Ahí están los artistas Tamara y Joaquín enseñando ahí constantemente, están ahí. Ya llevan 5 talleres de dibujo y gran trabajo. Han estado súper buenos. Sí. Llegamos al final del programa, Tucura, pero antes, si es que la gente, las personas en la casa tienen alguna idea, quieren promocionar algo, nos pueden escribir a agenda@arapanui.net o también nos pueden llamar, acercarse a la oficina de la corporación que queda en Policarpo Toro y también seguir nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla, el Instagram Cultura Arapanui y el Facebook Corporación Municipal de Arte y Cultura. ¿Te lo memorizaste? Bueno, no sé si es municipal, y siempre las puertas de la Corporación de Arte y Cultura están abiertas para la comunidad, así que eso lo tengan muy presente. Y también, despedirnos, se nos acabó el tiempo, Mahani. Sí. Agradecerte también, qué gusto de verte de nuevo. Sí, volvimos con todo en esta 6ª temporada, así que los esperamos con más Jángaro Areca el próximo viernes a partir de las 21:30 horas. Y repetición el día domingo. Sí, casi que me despedía. Sí, repetición el día domingo a las 13 horas. Así, Mahani, a la cuenta de 3 y Orana. Nos vemos.